Vamos a seguir con las aplicaciones de las leyes de Newton, ya terminando lo que es los temas para que ustedes puedan hacer sus exposiciones. En la plataforma yo ya les coloqué las exposiciones. Voy a entregar los grupos, que sería lo último que me hace falta, que se los voy a entregar en una de las horas de clase, que sería la hora de biología, que creo que tenemos el viernes, porque esta semana pues se han perdido bastantes horas. Vamos a iniciar entonces, chicos, escriben ahí encontrando tensión en la cuerda, que es lo que vamos a aprender a hacer en esta clase. Muy bien, bueno, vamos a iniciar definiendo algunas cosas. En el ejercicio que tenemos aquí dice, estamos colgando una de la cuerda entre dos rocas como se muestra el dibujo, que sostiene una carga o un saco de 50 kilogramos de papas. Calcule la tensión sobre cada lado de la cuerda y cuál de los dos lados es más fácil que se rompa. O sea, esas son las inquietudes que nos dan a nosotros el ejercicio. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es identificar que no tenemos ninguna de las dos cuerdas. No sabemos el valor de ninguna de las dos tensiones. Entonces, ese es el primer paso. Debemos de identificar que no tenemos ningún valor, solamente el valor de la masa del saco que cuelga de lo que es esos dos cables. Voy a tener que dejar de presentar porque hay alguien que entra tarde y ya sé quién es el que siempre entra tarde, así que no le voy a dar el micrófono. Que hable con la profesora Lilian porque siempre una vez yo les acepto, pero todo el tiempo creo que ya es demasiado. Que hable con la profesora Lilian para que me indiquen a mí. Muy bien, entonces miren, tenemos aquí este ejercicio. Tenemos dos tensiones. Si ustedes observan en el dibujo, hay un techo y están las dos cuerdas que sostienen lo que es ahí está de nuevo. Lo voy a aceptar. Ángelo, buenas tardes. Entró, ¿cuántos? Casi 10 minutos después. Y eso siempre ha sido una constante, Ángelo. Esta vez profe, lo dejé entrar. Estoy intentando entrar y no me acepta. Pero no sé por dónde, porque creo que ahora les coloco hasta la fecha para que no se pierdan tanto, así que no hay excusa. Si usted me vuelve desde a entrar las 10:40 estoy intentando entrar y no me acepta, bro. No sé, aquí no me apareció. Y siempre pasa lo mismo. Entonces, la siguiente vez usted me tiene que hablar primero con la profesora Lilian porque no puedo estar en lo mismo. No puede ser lo mismo. Copie por favor el tema que es encontrando la tensión en la cuerda. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer, jóvenes, es identificar los componentes que forman el ejercicio. Ahí yo tengo un techo y tengo dos cuerdas. Si ustedes observan, entre el techo y la cuerda se forma un ángulo. En este lado de la figura nos dicen que hay un ángulo de 30 grados y en la parte sería derecha tenemos un ángulo de 60 grados. Ahora bien, en el diagrama de cuerpo libre nosotros vamos a tener las tensiones como las observan en pantalla. Una tensión 1 que esta ya va a estar definida y la figura me va a dar cuál va a ser la tensión 1 y cuál va a ser la tensión 2. Y el saco de papas que tenemos aquí que va hacia abajo. Y yo les pregunto, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuál es la fuerza que va hacia abajo? El peso. Muy bien, el peso. Permítanme que quiero colocar aquí toda la imagen y no me deja la computadora. Muy bien, ahí tenemos lo que es el peso, ¿verdad? Ahí tenemos lo que es el peso, que el peso iría hacia lo que es la parte de abajo, hacia abajo. Cuando usted tenga estos ejercicios, si ustedes observan los ángulos, son ángulos que están con respecto a Y, como que formaran un triángulo entre sí. Lo que vamos a hacer ahí para identificar y comenzar a trabajar como que fueran vectores por componentes es hacer la complementación de ángulos, como que fueran ángulos internos y lo completamos con su ángulo externo. Miren, aquí el ángulo interno del ángulo es de 30, aquí vamos a pasar ese ángulo a que forme parte del ángulo con respecto al eje X
y lo bajamos hacia hasta esa parte. Tenemos un ángulo de 30, lo colocamos aquí, el ángulo de 60 lo colocamos y completamos acá en el eje X. Una vez tengamos esto, nosotros podemos comenzar a trabajar para encontrar una de las tensiones. No vamos a encontrar las dos de un solo, sino que la tenemos que encontrar por partes. El primer paso es que se realiza la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces vamos a trabajar con las entidades trigonométricas que corresponden al eje X. ¿Con qué entidad vamos a trabajar? Con coseno. Con coseno identificamos el cuadrante y el signo donde se encuentra la tensión. En la parte izquierda tenemos que la tensión va a ser negativa. Por lo tanto, la tensión 1 que se ubica en ese cuadrante, donde las X son negativas, le vamos a escribir negativo. Negativo tensión 1 coseno de 30 más la tensión 2 que se ubica hacia el lado de los positivos, coseno de 60. Y como en la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, siguiendo la primera ley de Newton, lo igualamos a 0. Cuando tenemos esto aquí, vamos a despejar para nuestras tensiones. Por facilidad, la tensión que está negativa se vuelve positiva. Entonces nos va a quedar tensión 2 coseno de 60 es igual a tensión 1 coseno de 30. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Qué vamos a hacer cuando los ángulos los tenemos acá? Pero ese solo es para sacar una tensión, ¿verdad? Este solamente es para sacar una tensión porque vamos a hacer los valores dependientes. Encontramos una tensión y luego vamos a colocar ese valor dependiendo de una siguiente fórmula para encontrar los dos, como una sustitución. Muy bien, pero hasta el momento, ¿vamos bien? En la sumatoria, profe, cuando está el coseno de 30, que es la tensión 1, ¿verdad? Sí. Es negativo por el lado en el que está. Exactamente, sí. Como lo expliqué, es negativo dependiendo del cuadrante en donde se encuentra. Para este lado es negativo porque aquí va en el eje de las X negativas. Muy bien. Bueno, el siguiente paso es que vamos a despejar para una de las dos tensiones. Nosotros podemos despejar para la tensión que nosotros queramos. Por conveniencia, siempre se despeja para la tensión 2, pero se puede despejar para la tensión 1. Despejando para la tensión 2 tenemos tensión 1 coseno de 30 y coseno de 60 que estaba multiplicando pasa a dividir. Y si ustedes observan ahora la tensión 2 me queda en términos de tensión 1. Dividimos coseno de 30 entre coseno de 60 que me da 1.732. 1.732. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí, jovencitos? ¿No? Tensión 1 y tensión 2 siempre nos lo va a dar el ejercicio, nosotros lo buscamos. No, tensión 1 y tensión 2 se los va a dar el ejercicio. Pero si nos está dando para sacar una tensión, para la segunda, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? Si aquí nos está dando para sacar la primera tensión, ¿cuál va a ser la segunda? Bueno, esa es la idea, las vamos a encontrar, porque como no tenemos ningún valor, tenemos que encontrar primero uno para encontrar el siguiente después. Muy bien, bueno. Ese es el primer paso entonces, tener a la tensión 2 en términos de tensión 1 para sustituirla en la sumatoria de las fuerzas en Y, que sería el siguiente paso. Ahora vamos tenemos el mismo diagrama, ahora vamos a encontrar la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces tenemos en Y cuáles van a ser las fuerzas que vamos a ubicar, las tensiones, y según el eje Y, cómo va a ser el valor de la tensión 1. Vamos a ver, ¿cómo es el valor? ¿Cómo es el valor? La tensión va a ser positiva, ¿verdad? ¿Sí? Positiva para Y, la tensión 1 y la tensión 2. Entonces colocamos tensión 1 y cuando estemos trabajando con Y, ¿cuál es la entidad trigonométrica que vamos a ocupar? Seno, ¿verdad? Seno. Vamos a ocupar seno.
Entonces ahora colocamos la tensión 2. Tensión 2, seno del ángulo, que sería un ángulo de 60. Pero en este diagrama con respecto a Y tenemos otra fuerza. ¿Cuál es la otra fuerza que interviene aquí? ¿Cuál es la otra fuerza? El peso. ¿Y qué signo tendrá el peso? Negativo. Negativo. Y entonces lo colocamos. Tenemos dos opciones. Una, encontramos aparte el peso o lo ubicamos así tal cual. Miren, yo aquí coloqué la masa del objeto porque a mí el ejercicio no me da el peso en sí, me da la masa, entonces tengo que encontrarlo. 50 y pues la gravedad que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo esto, según la primera ley de Newton, va a ser igual a 0. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Por qué el peso es negativo? ¿Por qué el peso es negativo? Vamos a ver, alguien que le conteste a su compañero. Muy bien, ¿verdad? Porque por la ubicación de la fuerza con respecto al eje Y. Como va hacia abajo, en Y, todo lo que vaya hacia abajo, así como hacíamos componentes de vectores, si es hacia abajo, es negativo. Muy bien, muñecos. ¿Todo bien ahí? ¿Entendimos? Importante. En la sumatoria de fuerzas en X, profesor, solo son las tensiones que se van a sumar o restar. Sí, porque como recuerden que el peso en X no tiene nada que ver. El peso está en Y, no está en X. En cambio, ¿por qué sí hay tensiones en lo que es X? Porque recordemos que nosotros bajamos el ángulo, hicimos complementación de ángulo y nuestro ángulo se encuentra acá, miren. Entonces, claro, si yo tengo un ángulo con respecto a X, entonces tenemos aquí componentes tanto en X como en Y. Aquí el peso no puede ir en X porque no tiene componentes en ese eje, únicamente tiene en Y. No sé si quedó claro o tienen alguna otra duda. ¿No? Muy bien. Recordemos, ¿verdad? Que despejamos para la tensión 2 en función de la tensión 1, ¿verdad? Tensión 2 es igual a 1.732 de la tensión 1. Entonces, lo que nosotros andamos buscando es tener todas estas variables en tensión 1, no tensión 2. Entonces, ahora donde vaya tensión 2, vamos a escribir la equivalencia que encontramos en la primera ecuación. Copiamos entonces tensión 1, seno de 30, más tensión 2, seno de 60. Despejamos para lo que es el peso, que nos da 490. Y tenemos ahí bien, ¿verdad? 490. Ahora bien, vamos a colocar y reemplazar en la segunda ecuación el valor que encontramos en la primera parte. Donde vaya tensión 2 ahora, vamos a escribir este valor, 1.732. Entonces colocamos tensión 1, seno de 30, más tensión 2. No voy a escribir tensión 2, porque yo necesito tener todo en forma de tensión 1 para encontrar primero tensión 1, porque no voy a encontrar dos valores distintos. Tensión 2 entonces va a ser igual a 1.732 de la tensión 1, seno de 60. Este seno de 60 corresponde al componente en Y, entonces siempre se coloca, ¿verdad? Todo eso sigue siendo igual a 490 newtons. El siguiente, no sé si le entienden acá o tienen alguna duda, jóvenes. ¿Entendemos bien ahí? Estos 490 newtons salen de la suma de la tensión 1 y la tensión 2. No, Belén. Es la multiplicación del peso con la gravedad. Es la multiplicación de la masa con la gravedad, porque el peso, me dicen aquí que este saquito sostiene 50 kilogramos de papas. Entonces, la masa va a ejercer una fuerza hacia abajo producto de la gravedad. Entonces, por eso se coloca. Y se coloca con signo de negativo porque va hacia abajo. De ahí es donde salen esos 490. Nosotros no tenemos ni una tensión ni la otra. Vamos a encontrar las dos. Muy bien.
Tenemos todo entonces ahora en términos de la tensión 1. Vamos a resolver. Seno de 30 es igual a 0,5 de la tensión 1. Más, vamos a multiplicar lo de afuera por lo de adentro de los paréntesis, que sería seno de 60 por 1.732, que nos da un total de 1.5 en términos de tensión 1, ¿verdad? Porque esa era la idea, tener todo en términos de tensión 1. Eso es igual a 490 newtons. Ahora miren, es mucho más fácil porque ya no tengo tensión 2, todo lo tengo en términos de tensión 1. ¿Qué creen ahora que voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? No se les ocurre nada que podemos hacer para resolver para la tensión. La multiplicación de 0.5 y 1.25. Muy bien, mencionan por ahí que lo que vamos a hacer es sumar, exacto, ¿verdad? Vamos a sumar el 0.5 más 1.49 daba ahí. Una sola persona. No les escuché a ninguna de las dos que hablaron. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es la sumatoria. Aquí yo lo coloqué con el valor de 1.49, o si no usted lo puede redondear, no le va a afectar. 0.5 más 1.49 nos da 1.99 de la tensión 1. Vamos a despejar para la tensión 1 y 1.99 que está multiplicando pasa a dividir y me quedan 490 entre 1.99 que es igual a 245 newton. Encontramos la tensión 1. ¿Preguntas? Porque no les escuché cuando me preguntaron por ahí. Según la pregunta del ejercicio, profe, que es cuál de los dos lados es más fácil que se rompa, va a ser el lado que tenga más peso. El lado que tenga más peso. Muy buena idea. Vamos a ver ahí. Vamos ahora con la siguiente. Cuando usted pone la calculadora 490 entre 1.99 le da 246. 1.99. Sí, recuerda también que los valores son aproximados. Yo les sugiero que trabajen con cifras después del punto decimal. La respuesta les tiene que dar 246 o 245. Ahí depende de cuánto valor tomaron acá. Pueden ser valores aproximados también, ¿verdad? Obviamente entre una cifra como máximo. Y aquí al momento de sumar el 0.5 más el 1.5 es porque es la misma variable, ¿verdad? Y sobre exactamente. Esa era la intención, sumar las mismas variables. Despejamos entonces y encontramos la tensión 1. ¿Qué ideas tienen para despejar para la tensión 2, para encontrar tensión 2? ¿Qué idea tienen? Reemplazar los valores de la tensión. Muy bien. Recordemos que en la primera parte la tensión 2 nos quedaba como 1.732 de la tensión 1. A partir de la primera, entonces, de la primera parte, podemos encontrar el valor de la tensión 2. 1.732 por el valor de la tensión 1 que encontramos, que era 245 newtons. ¿Cuál será el valor? $439.9. 1.732 por 245 de la tensión 1 les da eso. 424.34. Muy bien, 425 me dio a mí. No sé, ¿hay alguien que tiene algún problema con eso? ¿O le entienden? ¿Se entiende bien?
¿Lo copiaron? Cópienlo, por favor. Vamos a ver, no sé si hay alguna duda. ¿Le entienden bien? ¿Qué fue lo que se hizo para sacar el primer valor de tensión 2, profe? En newtons. ¿Qué fue lo que se hizo para sacar? El valor de la tensión en newtons, del primero que sacamos. Aquí. La de Newton. No pueden multiplicar los 50, creo que era kilogramos por la... Claro, nos sale en gravedad. Newton porque multiplicamos para encontrar el peso aquí, que sería la masa que nos dan por la gravedad para que nos dé la unidad de Newton. Si ustedes se fijan, las tensiones aquí, solamente les colocamos el valor numérico, pero no encontramos la unidad. La unidad nos la da ese peso que encontramos. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Ya lo copiaron? Tienen que tenerlo bien hecho en el cuaderno y lo copian. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos lados es más fácil que se rompa? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿La de la tensión 1 de 245 newton o la tensión 2 que encontramos? ¿Cuál de los dos lados es más fácil que se rompa? Claro, ¿verdad? La tensión 1, porque es la que puede soportar un máximo de 245 y la carga que le estamos colocando es de 490, entonces obviamente necesita una segunda tensión, porque si solamente dependiera de ese cable, la carga de las papas se viniera hacia abajo y se rompiera y se tiraran todas las papas en el suelo. Muy bien, tienen por favor, chicos, 2 minutos para que copien y lo hagan bien escrito en el cuaderno. Si hay alguna duda del procedimiento, me lo hacen saber también, por favor. Muy bien, me dicen porfa entonces si hay alguna cuestión, si no le entienden algo, me dicen para poderlo explicar. A ver, repaso este parcial, profe. Que si va a haber repaso. Por favor. Repaso. No. Ustedes, vamos a hacer el repaso que vamos a hacer es con respecto a las exposiciones y a los videos cortos que ustedes van a hacer, porque creo que no voy a poder ver plano inclinado con 2 masas, porque si no, creo que me van a perder ahí. Entonces abarca bastante tiempo esa explicación de ese tema, entonces lo voy a dejar para el siguiente parcial, si Dios permite. Pero sí, tienen que poner mucho de su parte y tienen que estudiar sobre todo, porque realmente los temas de física pues son un poco complejos, ¿verdad? Y si usted no pone de su parte, pues bien difícil. Esta semana ha estado bien rara, profe. Sí, me imagino. A diferencia de los parciales pasados, era como que en la cuarta semana teníamos una prueba, un laboratorio o un informe que entregar.
Y esta semana, como el parcial es corto, no hay nada hasta la otra semana. Sí, la otra semana tienen, me imagino, un montón de trabajo, así que vayan gestionando, ¿verdad? Muy bien, hijos. ¿No hay ningún problema entonces con eso? Les voy a querer de que me escriban este ejercicio. Vamos a encontrar la tensión en una cuerda. Miren, hay un ángulo de 40 grados, un ángulo de 50 grados. Hay una tensión, miren, una tensión 1, hay una tensión 2 y hay aquí una interacción entre una masa de 5 kilogramos y en el ejercicio yo lo que les pido es que me deben de encontrar la tensión 1 y la tensión 2. Ahorita no lo vamos a hacer, solo cópialo para que después no diga que no sabe cuál es la tarea. Este es un ejercicio de tarea porque tenemos que ver máquina de Atwood todavía. Entonces vamos a hacer esto en el cuaderno, que es el trabajo que van a hacer para esta clase. Una masa de 5 kilogramos cuelga de un cable sostenido a un cable 1 de la tensión 1 con un ángulo de 40 grados y una tensión 2 con un ángulo de 50. Pregunto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer ahí? ¿Cuál es el primer paso? Hacer la sumatoria de fuerzas en X. Muy bien, pero antes de hacer eso tenemos que hacer otra cosita. Vamos a hacer otra Identificar cosita. Las tensiones. Vamos a identificamos las tensiones y sobre todo los ángulos. Recuerden que ahí yo no puedo trabajar con un ángulo. No puedo trabajar con un ángulo que está fuera de lo que es el eje X, ¿verdad? No puedo aplicar las entidades trigonométricas. Entonces vamos a hacerlo por complementación de ángulos. Este ángulo de 40 lo pasamos aquí con el eje de las X. Y este ángulo de 50 lo pasamos aquí al eje de las X. Y estando ahí podemos trabajar. ¿Cuál es la siguiente parte? Ángelo, dígame, ¿qué hago después? Ángelo. Caroline. Vamos a ver Luna, ¿qué hago Luna? Bueno chicos, yo estoy pasando participación. La participación, si usted no opina, pues ahí va menos. Vamos a ver Leslie, que no la he escuchado. ¿Qué voy a hacer, Leslie, para encontrar las tensiones? ¿No me escuchan, jóvenes? Va a ser la sumatoria de fuerzas en X. Muy bien, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y. En el examen les vienen de estos ejercicios, chicos. Vamos a ver Miguel. Miguel, ¿qué voy a hacer para encontrar el valor de las tensiones? Después de haber escrito los componentes de las sumatorias en X y en Y. Me imagino que están en clase, dejan eso ahí y se van. Bueno, aquí les estoy colocando participación. Dígame, Miguel. Identificar los valores. ¿Los valores de qué? De ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, solo me acuerdo que el símbolo era cos. Eso ya lo dijimos. Vamos a identificar, coseno. Vamos a identificar que es las componentes en X y los componentes en Y. Y luego vamos de los componentes en X, ¿qué es lo que vamos a sacar, jóvenes, para realizar el ejercicio? Del componente en X, ¿qué es lo que vamos a sacar? Ustedes están dormidos, ni yo que me vacuné ayer y me desvelé toda la noche. De la sumatoria de las fuerzas en X, vamos a igualarlas a 0, vamos a despejar para la tensión 2. Yo les dije que podían despejar tanto para la tensión 1 como para la tensión 2, pero por factibilidad siempre se hace para la 2. ¿A qué se refiere cuando dice igualar las fuerzas a 0? Porque la sumatoria de las fuerzas, según la primera ley de Newton, son iguales a 0, a menos que haya una fuerza externa. Y en el eje de las X solamente está la tensión 1 y la tensión 2. Entonces, no se está produciendo movimiento en ese eje, por lo tanto se dice que es igual a 0.
Ujú. Entonces luego se despeja para la tensión 2 y se coloca la tensión 2 en términos de tensión 1. Lo estoy explicando porque en la tarea, si usted me manda ese ejercicio chepeado, quien está perdiendo es usted. Porque cuando vaya a la universidad, quien no va a saber nada es usted. Y así se lo digo, aunque se escuche mal, pero ustedes realmente no identifican el sacrificio que hacen sus papás. Ahorita realmente la situación laboral está bien complicada y muchos de ustedes simplemente tienen una actitud que deja mucho en qué pensar. Valoren lo que tienen, jóvenes, porque muchos niños ahorita no pueden entrar a estudiar y tienen muchas capacidades y quizás no pueden desenvolverse porque no tienen a alguien como ustedes que está detrás ahí. Pero bueno, entonces luego colocamos la sumatoria de las fuerzas en Y y vamos a colocar lo que es el reemplazo de la tensión 2. Miren, el reemplazo de lo que era la primera ecuación que habíamos construido, ¿verdad? Identificar también que aquí, aparte de las tensiones, hay un peso y el peso, como va hacia abajo, es un peso negativo. Todo eso lo igualamos a 0. Como nosotros queremos encontrar el valor de las tensiones, que en este caso sería la tensión 1, porque la tensión 2 está en términos de tensión 1, vamos a despejar ese peso para que nos dé 490 newtons y luego pues podamos reemplazar el valor, multiplicamos, sumamos y despejamos para la tensión 1, que sería el primer valor. Luego, con la tensión 1 encontramos la tensión 2 sustituyendo los valores. Solamente multiplicamos de la fórmula 1, sustituimos el valor de la tensión encontrada para encontrar la tensión 2. Muy bien. Les pregunto, ¿tienen ya el ejercicio que van a hacer de tarea? Si no dicen nada, no puedo hacer nada. Ese solo identificarlas. Solamente identificar la tensión 1 y la tensión 2. Escriben entonces ahora el siguiente tema, que es máquina de Atwood. Máquina de Atwood. Si ustedes observan aquí, tenemos una máquina en donde su función principal es encontrar el valor de la aceleración de la gravedad. En esta máquina de Atwood tenemos una polea, un cable, ¿sí?, que lleva una tensión que mueve lo que son las masas, en donde la tensión de la masa 1 es igual al valor de la tensión de la masa 2. En el cable no hay fricción, por eso es de que la máquina se mueve con bastante facilidad y pone en punto de equilibrio lo que son el valor de sus masas. La máquina de Atwood fue propuesta por George Atwood siguiendo lo que es el fundamento teórico de las leyes de Newton. La primera ley, que es la sumatoria de las fuerzas, es igual a 0. La segunda ley, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley, que es la ley de acción y reacción, ¿verdad?, que equivale a la tercera. Entonces, si ustedes observan la máquina de Atwood, uno de los movimientos depende de las masas, ¿verdad? Esas masas no son iguales. Ahora yo les pregunto, según la imagen, ¿cuál es la masa mayor? ¿Cuál es la masa mayor? La B. La B, ¿verdad? Muy bien, la B. ¿Por qué creen ustedes que la masa B es la mayor? Porque se produce un movimiento negativo. O sea, Muy bien, porque ella es la que propicia el movimiento. Si, por ejemplo, ambas fueran iguales, ninguna de las dos, la máquina de Atwood o la polea estuviera estática, ¿verdad? No se movería. Y se mueve por esa diferencia de las masas. Muy bien. Entonces, vamos a aprender a cómo resolver ejercicios siguiendo los fundamentos de esta máquina de Atwood. ¿Qué debemos de saber? De que en la máquina de Atwood, aparte de que no hay fricción, la aceleración es la misma para ambas masas, porque están sostenidas por un mismo cable. Y que la aceleración va a seguir el fundamento de la segunda ley, que es fuerza es igual a la masa por la aceleración. Lo único que aquí vamos a hablar de una masa total,
porque tenemos dos masas, una masa A y una masa B, o una masa 1 y una masa 2. Entonces, seguimos aquí. Importante, identificar el eje hacia donde se mueven las aceleraciones. En el caso de la masa A, ¿hacia dónde se mueve la aceleración? ¿Hacia dónde se mueve el objeto? Hacia la Y, hacia el eje, Hacia o sea, arriba, que es ¿verdad? positivo. Muy bien, entonces cuando el objeto se mueve hacia arriba, en el caso de la masa menor, va a ser una aceleración positiva. Y la masa mayor, ¿cómo va a producir su movimiento? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia el eje X, o sea, Hacia abajo, ¿verdad? Sí, el mayor, miren, aquí, ¿ve? El mayor, ¿hacia dónde se mueve el mayor? hacia abajo. Hacia abajo. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser su aceleración? Negativo. Va a ser hacia... No, la aceleración, el objeto se mueve hacia abajo. Y me dice a mí de que la segunda ley, que la aceleración depende del tipo de movimiento. La aceleración es en la misma dirección. Y si es hacia abajo, la aceleración va a ir hacia abajo. Y por lo tanto, ¿qué signo va a tener? Negativo. La aceleración va a tener un signo negativo. Muy bien, entonces, fuerza es igual a masa por la aceleración. Masa total del sistema, masa 1 más masa 2. La aceleración es la misma para ambas. Hasta ahí todo bien. Pero recordemos que en esta máquina de Atwood hay fuerzas. ¿Cuáles creen ustedes que son las fuerzas que intervienen en esa máquina? Masa. Masa. La fuerza normal. La fuerza normal también. Pero idealicémonos. Olvidémonos de la normal. ¿Cuál es la única fuerza que se ejercen sobre estas masas de la máquina de Atwood? Gravedad. La fuerza La de gravedad, gravedad. muy bien, ¿verdad? Y si hablamos de la fuerza de gravedad, vamos a hablar de qué cosa, de qué fuerza. Fuerza neta. No, Tensión. peso. Vamos a hablar del peso y vamos a hablar del peso en la masa A y peso en la masa B. Muy bien, entonces, vamos a ir colocando. Fuerza es igual a masa 1 más masa 2 por la aceleración, que es la misma. Pero en la fuerza neta lo que va a haber es el peso. La masa 2 menos la masa 1 por la gravedad. Se las tengo aquí de manera más explicadita para que ustedes lo entiendan. Miren. Sumatoria de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Masa, pues la masa total es que tiene el sistema. Masa 1 más masa 2. La aceleración es la misma. La sumatoria de las fuerzas o la fuerza neta es el peso. Ahora bien, el peso 2 menos el peso 1. Peso 2 menos el peso 1. Vamos a ver ahí, ¿por qué será que ahora un peso es positivo y el otro peso es negativo? ¿A qué creen ustedes que se debe? Por las direcciones. Muy bien, excelente, Cristín, como siempre. Por las direcciones. Si ustedes observan, el objeto que se va a mover hacia lo que es arriba, en el punto de vista de la gravedad, ¿cómo va a ser esa gravedad? ¿Positiva o negativa? Se la voy a poner un poquito más fácil. En la masa B, la masa se va moviendo hacia abajo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el signo de la gravedad? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, dicen por ahí. ¿Qué piensan los demás? Va a ser positivo. Porque se resiste el movimiento. Sí, porque es su curso normal. La gravedad es hacia abajo y cuando la gravedad es hacia abajo siempre se coloca positiva. Entonces, miren, aquí tenemos la masa 2, simbolizada aquí, en esta parte. La masa 2, la gravedad va a ir hacia abajo. Entonces, yo voy a hablar aquí de una gravedad positiva. En cambio, en la masa 1, ¿hacia dónde se va a mover esa masa 1 si la masa 2 es más pesada? Ya habíamos dicho que es hacia arriba, ¿verdad? Y hacia arriba, ¿cómo es el valor del signo de la gravedad? Negativo, hijos. Entonces, por eso es que es masa 2, que sigue su curso normal con respecto a lo que es el peso, menos la masa 1 por la gravedad. Entonces,
tenemos esto, miren, peso 2 menos peso 1 es igual a sumatoria de masas, que es masa 1 más masa 2, porque son las dos masas del sistema, por la aceleración. Peso, pues ya sabemos que es masa por gravedad, ¿verdad? Entonces podemos simplificarlo en esta fórmula que tenemos aquí en pantalla. Masa 2 menos masa 1 por la gravedad es igual a masa 1 más masa 2 por la aceleración del sistema. Siempre en lo que es la máquina de Atwood, lo que me van a pedir es la aceleración. Por eso es que nosotros derivamos en la siguiente fórmula. Se las voy a volver a colocar porque no se las coloqué aquí. Miren. De esta parte despejamos para la aceleración. Masa 1 y masa 2 están multiplicando, pasan a dividir y me va a quedar que la aceleración es igual a masa 2 menos masa 1 por la gravedad entre masa 1 por masa 2. Esta parte ustedes siempre tienen que tomar en cuenta que la masa 2 siempre va a ser la masa mayor, ¿sí? La que va a tener ese movimiento hacia abajo. Masa 2 siempre es mayor que masa 1. Masa 2 siempre es mayor que masa 1. Copien por favor todo eso para que lo tengan. Ahorita se lo voy a colocar. Esa fórmula solo es para calcular la aceleración. En máquina de Atwood. En máquina de Atwood. Luego vamos a ver aceleración en plano inclinado y en plano inclinado con dos masas, que es un tanto diferente. Esta es básicamente para la máquina de Atwood. Cuando hayan copiado me indican por favor para resolver el ejercicio de máquina de Atwood. Ángelo ya copió, Miguel ya copió, Caroline ya copió. Estas anotaciones me las van a enviar para esta semana y le vamos a preguntar a María qué otros ejercicios no hemos enviado. Creo que los ejercicios que trabajamos la semana pasada, y les voy a colocar algunos ejercicios del libro para que practiquen, porque solo practicando es como van a resolver. Solamente viéndome cómo yo resuelvo los ejercicios es prácticamente difícil que se haga, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio de máquina de Atwood. Si hay algo que no le entienden, ustedes me dicen, copien bien esos ejercicios para que les queden ahí y ustedes los puedan resolver. Necesito que por favor me activen las cámaras porque no sé por qué no tienen cámaras encendidas y no los observo. Escriben ejemplo, máquina de Atwood, que es lo que vamos a hacer ahorita. Y siempre son los mismos los que me activan las cámaras, los que no quiero ver. Los que quiero ver nunca la activan. No, que no quiero ver. Es un decir, pues, porque con ustedes no tengo ningún problema, ustedes andan bien, pero los que más necesito que activen esa cámara para ver si están copiando son los que no lo hacen. Bueno, si yo los quiero ver a todos, ¿verdad? Pero hay algunos que necesito meterles más presión que otros por sí solos.
No hay mayor problema. Bueno, ¿qué vamos a hacer para resolver ejercicios de máquina de Atwood? En el ejercicio yo les planteo, encuentra la aceleración del sistema y me van a encontrar la tensión para la masa 1 y la masa 2. Pregunto, ¿cuál será la masa 2 de ese sistema? 5 kilogramos. 5 kilogramos. Masa 2 siempre por conveniencia lo vamos a escribir como la masa mayor. Masa 2 es 5 kilogramos, masa 1 es 2 kilogramos. Identificamos la aceleración desde el punto de vista que dónde se van a mover. La masa mayor va a producir una aceleración negativa y la masa menor va a producir una aceleración hacia arriba positiva, ¿verdad? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Bueno, identificamos entonces los datos, masa mayor, masa menor, usted le puede poner masa 2, masa 1 y el valor de la gravedad. Esta parte yo ya se las expliqué de dónde se deduce y como lo que yo quiero encontrar es la aceleración, en algunos ejercicios no les va a pedir que encuentren la aceleración, les va a pedir que encuentren la tensión, pero sin aceleración usted no puede encontrar tensión. Entonces eso es lo primero que deben de hacer. Despejamos para la aceleración y me va a quedar masa 2, que es de 5 kilogramos, menos masa 1, que es de 2 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8, igual a la sumatoria. Masa 1, que es de 5, masa 2, que es de... masa 1, que es de 2, masa 2, que es de 5. Igual, miren, por la aceleración. Despejamos, ¿verdad? Despejamos para aceleración. Estos 5 kilogramos más 2 que estaban sumando están multiplicando aquí, pasan a dividir al otro lado. 3 por 9.8 me va a dar 24.4 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entre 7 kilogramos, miren, cancelamos los kilogramos y me da 29.4 entre 7, que me da 4.2 metros sobre segundo al cuadrado. Encontramos la aceleración. Ahora vamos a encontrar lo que es el valor de las tensiones. ¿Cuál era la fórmula para encontrar tensiones que nos aprendimos en la clase de las semanas pasadas? Tensión menos peso es igual a masa por aceleración. Excelente. Miren, tensión menos peso es igual a masa por la aceleración. Y aquí yo voy a despejar para mi tensión. El peso que está restando pasa a sumar. Aquí podemos hacer dos cosas, chicos. Podemos resolverlo de manera individual o hacemos lo que es, reducimos términos semejantes. Aquí reducimos la M, que es la masa, y sumamos aceleración con la gravedad. Lo reducimos y vamos a encontrar la tensión para la masa 2, que es la de 5 kilogramos. Usted puede encontrar cualquiera de las dos masas primero, no importa. Masa en la masa 2, que es de 5 kilogramos. Aceleración, ¿hacia dónde se va a mover esa aceleración? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y qué signo va a tener la aceleración en ese punto? Negativo. Negativa. Y va a ser negativo 4.2 metros sobre segundo al cuadrado más la gravedad, que es de 9.8. Entonces aquí se va a restar. De eso va a depender la tensión. Repito, en este punto reducimos términos semejantes y me queda M es igual a la multiplicación de la suma de la aceleración más la gravedad. Si estamos utilizando la masa que va a ir hacia abajo, la aceleración es negativa. Y vamos a resolver esa operación. 5 kilogramos, negativo 4.2 más 9.8 es 5,6. Multiplicamos 5 por 5.6 y me da una tensión de 28 newtons. Hasta ahí. Ajá. ¿Qué pasa con la tensión? La tensión debe de ser igual para ambas masas porque están en un sistema de equilibrio. Vamos a encontrar entonces la tensión ahora de la masa 2. De 2 kilogramos. Miren. Tensión de la masa de 2 kilogramos. Lo mismo. Tensión menos peso es igual a masa por aceleración. Tensión, el peso está restando, pasa al otro lado a sumar.
Reducimos términos semejantes, masa multiplica con aceleración más la gravedad. Y fíjense bien, en lo que es la masa de 2 kilogramos, ¿cómo va a ser la aceleración? ¿Hacia dónde se va a mover esa masa? Hacia arriba, entonces es positivo. Se va a mover hacia arriba, entonces va a ser positiva. 4,2 más 9,8. La vamos a sumar. ¿Sí? Se suma aquí, que sería 4.2 más 9.8, 14, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado. Y multiplicamos la masa, ojo, la masa que corresponde, ¿verdad? Estoy haciendo la masa de 2 kilogramos. No vamos a colocar ahí 5 porque si nos da diferente las tensiones es que están malas. Las tensiones deben de dar igual. Entonces, 2 por 14, 28. Las unidades, ¿de dónde sale? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Los dos valores les tiene que dar igual. Si no les da igual, significa que está incorrecto. Incorrecto. Muy bien. ¿Preguntas? Cuando sumamos las 4.2 metros sobre segundos más 9.8, o sea, más la gravedad es negativa, pero eso solo significa la dirección. Muy bien, sí, lo que pasa que aquí, Cristín, solamente estamos jugando con el valor de la aceleración, el signo de la aceleración. Porque sí, en efecto, ahí la gravedad, si va hacia arriba, ahí tendríamos que colocar que la aceleración es negativa, ¿verdad? Pero este es el método más fácil. No, miren, yo les estoy simplificando lo mayor posible estos temas porque yo enseñaba por la forma más complicada, que era si el peso aquí estaba positivo o estaba negativo, pero esta es la forma más fácil. Aquí, Cristín, lo único que usted se va a fijar es en el sentido de la aceleración. Si va hacia arriba, pues va a sumar con la gravedad, y si va hacia abajo, pues se resta ese valor de la aceleración. Eso es todo. Sí, no, porque yo antes sí colocaba, nos hacíamos otra forma, una más complicada, con el signo de la gravedad, pero no me quiero meter a eso ahorita por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Sí, y no quiero complicarles la vida y que comiencen a llorar porque es normal en dinámica. Es normal que se pongan a llorar, es normal. Entonces, les quiero que vayan con las competencias de física para esta parte y esta es la manera más sencilla de poder aplicar máquina de Algood. Muy bien, conclusiones finales entonces. ¿Qué hago para encontrar la aceleración en máquina de Algood? Solo con la fórmula, sustituir los términos y despegar para abajo. Y ahí lo resolver. Muy bien. Primero vamos a encontrar aceleración, ¿verdad? Y luego encontramos la tensión. Y saber cuál es masa 1 y masa 2. Ajá, muy bien. Importante el comportamiento de las masas, como dice Ayes. Y sobre todo, las aceleraciones. ¿Qué va a pasar con las aceleraciones? Cuando vaya hacia abajo, la aceleración es negativa y hacia arriba es positiva. Muy bien, muy bien. Y utilizamos la fórmula de la tensión, que ustedes ya se la saben, tensión menos peso es igual a masa por aceleración, y encontramos los valores. ¿Cómo tienen que ser esas dos tensiones? Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Si una de las dos no nos da igual, es que tenemos un error y estamos haciendo algo mal. ¿A qué dos tensiones se refiere? No le escucho. ¿A qué dos tensiones se refiere? ¿Qué obtenciones? ¿Qué dos tensiones? Porque vamos a encontrar de manera individual la tensión en la masa de 5 kilogramos y la tensión en la masa de 2 kilogramos. Hicimos dos procedimientos ahorita. Y ambas tensiones deben de dar el mismo resultado. Si dan resultados distintos, es que tenemos un error. Tenemos un error y hay que encontrarlo. Muy bien, yo aquí les tengo en la parte de abajo masa 1, 8 kilogramos, masa 2, 28 kilogramos, masa 1, 10 kilogramos, masa 2, 20 kilogramos. Van a encontrar la aceleración del sistema en ambas máquinas de Algood y las tensiones también para cada una de las masas.
Muy bien, y eso sería todo. Se fue Roberto, ¿verdad? Creo, se salió Roberto. Y no sé quién más se salió de la clase. Muy bien, chicos, si usted ya escribió todo, puede salir. Únicamente me gustaría que me dijera Ana o María o Génesis cuáles son los ejercicios que no han subido a la plataforma para que los agreguen con estas definiciones y ejemplos en clase, más el ejercicio de encontrar la tensión 1 y tensión 2 y los de los dos ejercicios de máquina de Atwood. ¿Quién me ayuda con eso? Creo que solo falta subir los de fricción, profe. Los ejercicios de fricción. Bueno, entonces vamos a agregar a estas anotaciones fricción, la de tensión en 2 cuerdas y este ejercicio de máquina de Atwood para esta semana. Gracias, Génesis. De nada, profe. Muy bien, muñecos, van al laboratorio de química en la siguiente clase. Lean, por favor, métanse a la página de laboratorio que está ahí en la plataforma para que sepan qué es lo que van a hacer. Se les va a dar una hora en hora de clase para que puedan grabar desde cada una de sus casas y puedan presentar el informe de práctica de laboratorio correspondiente. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos. Ánimo, que los veo. Como les dije, parece que ustedes se vacunaron ayer más bien. Andan unas caritas. Vayan a comer, hijos.